con la ponencia, con la conferencia y mesa sobre protección civil. Se llama Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Experiencias Cotidianas y sus Retos. Y Fernanda nos va a hacer favor de leer la primera semblanza. Buenos días, bienvenidos a todos. Pues bueno, vamos a comenzar con la presentación del ingeniero Luis Eduardo Pérez Ortiz Casiano. Es ingeniero civil por la UNAM, con estudios en posgrado en geotecnia y urbanismo. Maestro en gestión integral de riesgos de desastres por la Escuela de Administración Pública en la Ciudad de México. Además, es candidato a doctor en gestión integral de riesgos y protección civil por la Escuela Nacional de Protección Civil. Diplomado en Administración y Dirección de Proyectos en el ITSM y en Seguridad Nacional por la Escuela de Inteligencia de la CEGOP. Con 35 años de experiencia, ha colaborado en la respuesta a 119 desastres en México y otras partes del mundo. Fue el primer director en análisis y gestión de riesgos en el CENAPRED. Presidió el Consejo Científico Asesor del Fondo Nacional para la Prevención de Desastres. Ocupó el cargo de director en gestión de riesgos en la Secretaría de Desarrollo Social Federal, en el área de desarrollo urbano y ordenación del territorio. Exdirector general de Protección Civil de la Delegación de Ixtapalapa, donde coordinó el sistema múltiple de alternamiento temprano. Actualmente es profesor investigador de la Academia de Protección Civil en Gestión de Riesgos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesor de la Maestría en Gestión Integral del Riesgo de Desastre de la Escuela de Administración Pública en la Ciudad de México. En 2016 fue condecorado con la Medalla al Mérito en la Protección Civil de la Ciudad de México. Bueno, a mí me toca presentar a Mario Alberto Rojas Morán. Él es licenciado en Ingeniería Civil, tiene estudios de posgrado en Ingeniería Estructural y en Puentes, estudió la maestría en Gestión Integral de Riesgos en la Escuela Nacional de Protección Civil en Chiapas, es doctor en Gestión de Riesgo en la misma escuela, perito director responsable de obra, perito certificado en estructuras, director de la empresa CETRADE, así se dice, ¿verdad, Mario? Ingeniería de México SADCB. Es una empresa especializada en la ingeniería estructural, análisis de riesgos y resiliencia estructural. Tiene certificación BIM por la empresa integral BIM, asesora directa de México de Autodesk, y tiene varios cursos y diplomados en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias a ambos por estar aquí. Vamos a leer la currícula de otro de nuestros invitados y uno de ellos, yo también le voy a leer ahorita la currículum que viene ahorita en camino desde la Ciudad de México. Gracias. Bueno, gracias porque vienen de la ciudad y de la Ciudad de México y de Puebla. Adelante. Bueno, pues damos también la bienvenida a nuestro coordinador municipal de aquí de Protección Civil, del municipio justamente de Querétaro, José Francisco Ramírez Santana. Su formación académica y certificaciones es en la maestría concluida en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas, 2019-2021. Licenciatura en Fisioterapia en la Universidad del Valle de México, Querétaro. Tiene diferentes certificaciones como sistema de comando de incidentes, lo que es instructor NFPA 1001, el National Incident Management System, entre otras. Algunas de sus participaciones como candidato coordinador regional en Américas y el Caribe en la Red de Jóvenes para Reeducación de Riesgos de Desastres de la ONU en octubre del 2023. Ponente de Desafíos y Herramientas de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres en México en agosto del 2023. Ponente Transformando la Capacitación en la Industria con la Realidad Virtual y la Gestión de Riesgos de Desastres, abril 2023. Ha sido ponente también en el Centro de Monitoreo, Análisis y Difusión de la Información Meteorológica de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Asimismo, en la construcción social de riesgo y su relación
en el ordenamiento territorial de desastres. Los desastres no son naturales. Miembro de la Red de Jóvenes para la Reducción de Riesgos de Desastres de la ONU. Ponente en herramientas de gestión urbana aplicadas en la protección civil. Ponente nuevamente en los desastres y la relación y su impacto ambiental. Es docente también en el Diplomado de Gestión Integral de Riesgos de Desastres en la Universidad Cuauhtémoc. Ponente en el alcance y principios de las normas 1006 y 1670 de la NFPA. Ponente de servicios de emergencia rumbo al modelo de operaciones de primer mundo. Es instructor en sistema de comando de incidentes. Ponente en servicios de emergencia rumbo a un modelo de operación de primer mundo en Morelia, Michoacán. De igual forma, instructor de rescate técnico, extracción vehicular. Consejero miembro del comité técnico en la International Paramedic Register. Miembro de la mesa de trabajo con perspectiva de y para personas con discapacidad con enfoque en la protección civil. Y también es nuestro profesor de análisis de riesgos. Vamos dándoles un aplauso a los presentes. Y les presento al que viene en camino para que ya cuando llegue se incorpore y podemos continuar. Es Gontrán Villalobos Sánchez. Es licenciado en Geografía por la UNAM, maestro en Ciencias en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma de Chapingo y doctor en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desempeñado en diferentes funciones como técnico, especialista, coordinador, además de haberse especializado en planeación participativa, impartiendo talleres de diálogo de saberes comunitarios, municipales y regionales, con múltiples actores sociales y gubernamentales. Ha colaborado en diversos libros y artículos de las temáticas de biodiversidad y riesgos de desastres y es miembro de la Red de Desastres Climáticos de CONACYT. Cuenta con amplia experiencia en procesos de planeación estratégica, desarrollo rural, ordenamiento ecológico del territorio y resiliencia, y con más de 15 años de trabajar la reducción de riesgos de desastres en el sureste mexicano, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil como Cáritas Mexicana, Catholic Relief Services, World Vision México y organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde ha sido coordinador estatal de reducción de riesgo y resiliencia desde 2015 y hasta 2020, asesor de la recuperación comunitaria del 2021 hasta 2023 y asesor del CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, en los temas de resiliencia comunitaria y transversalización de la gestión integral de riesgos en política pública, con gobiernos estatales, municipales, secretarías federales y fundaciones como Kellogg's, Fomento Social Banamex, Gonzalo Ríos Arronte, entre otras. Actualmente es el coordinador estatal de recuperación por los daños del huracán Otis por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, maestro de posgrado de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas y en las carreras de Gestión de Riesgos y Protección Civil, maestro de asignaturas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la carrera de Geografía de la UNAM. Su área de investigación es construcción social del riesgo, políticas públicas de la gestión integral de riesgos, recuperación. Ok, gracias y damos inicio, dejamos al moderador para que a José Francisco Ramírez Santana que lleve a cabo la mesa. Gracias. Muchas gracias. Quiero darse cuenta de yo sentí que hablaba bien fuerte. Ahí sí ya. Entonces, voy a repetir lo que dije entonces. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su asistencia. La verdad es que nos congratula mucho tener en tierras queretanas a especialistas tan importantes en materia de gestión de riesgos y protección civil. Quiero compartir algo que los tres, está por incorporarse el doctor Gontrán, los tres tienen una cualidad en un servidor de manera alterna. Han sido, el maestro Gontrán fue uno de mis docentes en la maestría de gestión de riesgos, nuestro buen amigo y compañero Mario fue justamente compañero de la maestría, y Luis Eduardo, pues un gran maestro que nos ha impulsado mucho, no nada más en Querétaro, sino a nivel nacional. Me da mucho gusto verlas y verlos, ver gente tan comprometida con la protección civil. Vemos también que nos acompaña de seguridad pública
algunos alumnos y alumnas, y por supuesto, bienvenidos a todos los que nos escuchan en la transmisión. También, por supuesto, con la presencia de algunos otros docentes y maestros, maestro Bastarrachea, quien también con una amplia experiencia en materia de protección civil y principalmente en Querétaro. Fíjense que platicando con la maestra Adela, decíamos, ¿cómo le vamos a poner a esta mesa? ¿Cómo podemos no solamente llamar lo que siempre hemos venido platicando en los últimos tiempos de la gestión de riesgos o la gestión integral de riesgos de desastres y protección civil? La verdad es que le agregamos este factor, este punto adicional de son a final de cuentas experiencias cotidianas que los especialistas nos van a compartir y todos los retos que esto conlleva. Los libros dicen una cosa, todos nosotros en gestión de riesgos y protección civil siempre platicamos y siempre vamos con una guía, guías internacionales, guías locales, reglamentos, escritos, marcos, ¿no? El marco de Sendai, por ejemplo. Sin embargo, los retos a los que nos enfrentamos todos los días es algo que yo siempre le he llamado, no tenemos que dejar de ver el sentido de realidad. ¿Qué es el sentido de realidad? Lo que vivimos en el día a día, lo que vivimos en la calle y cómo ellos desde su perspectiva, tanto profesional, de conocimientos y de experiencia, nos pueden compartir justamente el cómo podemos llevar de la mano lo que dice el libro, la guía, contra lo que tienen como experiencias todos los días y ese sentido de realidad. Si me lo permiten, quisiera comenzar con Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Ya platicamos y ya escucharon un poquito de su formación, que nos puedas compartir desde esta parte tanto de percepción social, el día a día y las características que nos podemos enfrentar en materia de gestión de riesgos. Luis, muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí presentes y a quienes nos siguen por redes. Agradezco a la Universidad Autónoma de Querétaro la invitación. Yo vengo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde se imparte la licenciatura en Protección Civil y Gestión de Riesgos. Soy profesor investigador ahí. Y le damos una más, por favor, si eres tan amable. A ver qué tal jala. La siguiente, por favor. Ok, una más, 3 más, por favor. Tenemos que partir de algo que quisiera yo utilizar como elemento articulador entre lo que es la seguridad humana y la gestión integral de riesgos de desastre. Y esto es, por supuesto, el riesgo. El riesgo es un futuro, es algo que no se ha materializado, es algo que tal vez no ocurra, es algo que es negativo. Hay muchos futuros que podemos imaginar. Dentro de estos futuros hay futuros positivos que deseamos y futuros negativos que quisiéramos evitar. Por lo tanto, un riesgo, de la manera más sencilla de decirlo, es un futuro negativo y además es creíble. Una más, por favor. El riesgo lo construimos intelectualmente, lo construimos en nuestra mente. Evidentemente usamos herramientas que nos apoyan para hacerlo, como sistemas de información geográfica, actualmente inteligencia artificial. Lo construimos con nuestra mente. Una más, por favor. Por lo tanto, si el riesgo es un futuro y es un futuro negativo, hay muchos riesgos. Es decir, todos los futuros negativos que te puedas imaginar, podemos llamarles riesgo. Si voy conduciendo un auto y tengo un accidente, es un riesgo vial. Si estoy en mi trabajo y ocurre que me enfermo o tengo un accidente dentro de mi trabajo, pues eso es un riesgo laboral. Si me quedo sin dinero, es un riesgo financiero o económico. Si no tengo recursos, no tengo trabajo o estabilidad, eso es un riesgo. Y si se dan cuenta, le damos una más, por favor. Estos riesgos son futuros negativos. Son futuros negativos. Entonces, ¿qué nos vincula a la gestión integral de riesgo de desastre? Que las diferentes dimensiones de la seguridad humana también pueden ser caracterizadas, definidas, expresadas desde el enfoque de los riesgos. El riesgo alimentario es un futuro que involucra escasez de alimento o acceso limitado al alimento, que a su vez puede representar malnutrición y hambrunas. Una más, por favor. Riesgo a la salud, un futuro caracterizado por la propagación de enfermedades, la falta de acceso a los servicios de salud. Una más, por favor. Podemos imaginarnos otro futuro, el riesgo personal, que es un futuro que incluye violencia, crímenes, discriminación. Y esto, bueno, puede comprometer la integridad física, emocional de las personas, su patrimonio. Una más, por favor. El riesgo comunitario, que es este futuro que puede incluir conflictos sociales, discriminación, exclusión. Son futuros negativos que pueden ocurrir.
Y estos futuros negativos, uno más, por favor, se caracterizan porque los elaboramos en nuestra mente, porque el futuro no se ha materializado, o por lo menos cuando nosotros lo trabajamos en materia preventiva, tenemos que prepararnos no para la respuesta es cuando ya se ha materializado, cuando ya es una emergencia, cuando ya hay sangre, y el riesgo es cuando todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, si queremos hacer prevención, nuestro primer punto es enfocarnos en el riesgo, que es lo que ocurre antes. El riesgo ambiental es este futuro que incluye daños al medio ambiente, contaminación, degradación, eventos extremos, que a su vez pueden producir otra clase de impactos. Una más, por favor. Y el riesgo político, ¿no? Es un futuro que incluye conflictos políticos, violaciones a los derechos humanos, crisis institucionales que afectan la estabilidad, la seguridad de la población y sus derechos, ¿no? Si nosotros analizamos las diferentes dimensiones entonces de la seguridad humana, las podemos también caracterizar como riesgos futuros, es decir, cosas que no han ocurrido, que no queremos que sucedan, que deben de ser creíbles con base en los argumentos que utilicemos y los elementos que utilicemos, pero que esencialmente no han ocurrido. Si nosotros queremos evitar estos futuros negativos, tenemos que imaginarlos justamente como no ocurridos. ¿Para qué? Pues para que podamos diferenciarlos también. Una más, por favor. Quisiera yo mostrarles esta imagen en la cual tenemos diferentes momentos, diferentes estadios de los riesgos. Una más, por favor. Habitualmente, las instituciones atienden emergencias o riesgos individuales. Son pequeños, una más, por favor, requieren poco tiempo, una más, y habitualmente se gestionan con mandos triangulares, un mando único que toma las decisiones, un chango manda y los demás obedecen, ¿no? Nada más. Una más, por favor. También tenemos emergencias mayores, emergencias y riesgos mayores que requieren más tiempo, que requieren también, bueno, este tipo de situaciones son las que habitualmente atendemos. Atendemos eventos, ya sea emergencias o emergencias mayores, riesgos individuales o riesgos mayores. En el caso de las emergencias mayores, una más, por favor, se requieren más tiempo, una más, si es tan amable. Ahora, tenemos los desastres. En el desastre lo atienden brigadas locales, lo atiende el personal local. Se requiere apoyo externo, una más, y habitualmente vamos a requerir la participación de la sociedad en su conjunto. Una más, por favor. Requiere, por supuesto, mucho más tiempo. Ahora, ¿cuáles son las formas de gestionarlo? En la primera, una más, es a través del mando único triangular. La siguiente, por favor. También podemos hacerlo a través de una red de gobernanza, es decir, diferentes instituciones que comparten decisiones, pero que también comparten recursos para poder resolver problemas. Y finalmente, en el caso del desastre, vamos a intervenir con estructuras de panel de abeja. ¿Qué significa eso? Que se generan diferentes grupos, clústeres que trabajan para responder o para prevenir. Por lo tanto, también es cierto que mientras más amplio es el tipo de evento al cual nosotros nos enfrentamos, se requiere más participación, no solamente de los recursos locales, sino de recursos externos o incluso de la comunidad. Si lo pensamos al revés, para prevenirlo, si volteamos de cabeza a la pirámide, veremos que para prevenir el riesgo de desastre se requiere una base muy amplia, una base generalizada. ¿Cuál es uno de los temas más importantes y que vamos a ver más adelante? Que habitualmente te ocurre una a la vez y luego otra, de repente una mayor y luego muchas pequeñitas, una mayor y muchas pequeñitas. La diferencia en el desastre es que aquí ese futuro negativo se materializa de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo le ocurre a muchas personas daños, pérdidas e incluso gastos adicionales. Una más, por favor. Existe otro enfoque que puede ser, una más, por favor. Este es el panal de abejas, se administra a través de clústeres. No hay un solo plan, son muchos planes. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes, entonces tenemos que segmentar por territorio, por disciplina, por sector incluso, ¿no? Ahora,
Uno más, por favor. Existen, un antes, perdón. Hay un enfoque que la Escuela de Delaware de desastres nos planteaba que era la catástrofe. La diferencia entre un desastre y una catástrofe es que el desastre afecta a una parte de una comunidad y la catástrofe afecta a toda. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el sismo, el 10% de la población sufre efecto, pero el otro 90% no sufre el efecto. Por lo tanto, puedes recibir apoyo. El 90% puede apoyar a ese 10% que está siendo afectado. En el caso de una catástrofe, Acapulco, por ejemplo, prácticamente toda la población se vio con algún daño, con algún impacto, ¿no? Por lo tanto, la diferencia es muy importante porque también tu mecanismo de gestión va a ser más externo en la medida en la que nos acercamos más a una catástrofe y más colectivo, más local en la medida en la que estamos dentro del contexto de un desastre. Una más, por favor. Ahora, ¿qué es el riesgo de desastre? Dijimos que el riesgo son futuros. En el riesgo de desastre se pueden englobar todos los riesgos de la seguridad humana. Como ustedes vieron, podemos tener situaciones en las cuales perdemos patrimonio, perdemos medios de vida, perdemos alimentación, perdemos los recursos básicos. ¿Qué es entonces el riesgo de desastre? La definición más cercana que yo he reconocido como válida es que el riesgo de desastre es un futuro negativo que incluye daños, que incluye pérdidas y que incluye gastos adicionales que afectan, y aquí entre paréntesis, de manera simultánea, como lo hemos dicho, a una parte o a toda una comunidad. Una más, por favor. Los daños, le damos 5, por favor. Los daños le ocurren a las cosas que tienen una expresión material, es decir, que las podemos tocar. Y pueden ocurrirle a seres vivos o a cosas. Los seres vivos pueden morir, pueden sufrir heridas, y las cosas se pueden romper, se pueden descomponer o se pueden deteriorar. Eso es el daño expresado en términos materiales. Una más, por favor. Las pérdidas son beneficios que dejamos de recibir, son beneficios no recibidos. Esto puede ocurrir, una más, dos más, por favor, como resultado de un daño, es decir, imagínense un hotel que sufre daños, se rompen las ventanas, se averían los ascensores, se deterioran las alfombras, el hotel deja de recibir turistas y por lo tanto se cancelan las reservaciones y por lo tanto hay una pérdida económica. También puede suceder como resultado de la presencia del fenómeno, es decir, en SARS-CoV-2 para evitar los daños nos aislamos todos y por lo tanto hubo pérdidas en los sectores de servicios, en los sectores turísticos y de ahí en cadena. Entonces las pérdidas, una más por favor, es como este ejemplo, tenemos vacas, ya sé que esas no son vacas lecheras, pero fueron las únicas vacas ahogándose que me encontré. Una más por favor, se muere la vaca y te quedas, la vaca es el daño, la vaca muerta es el daño, la leche que dejas de producir es la pérdida, ¿no? Una más por favor. Ahora, ¿qué son los gastos adicionales? Son gastos necesarios al momento de la emergencia o el desastre, gastos que no hubieras tenido que hacer. Y le podemos dar 3, por favor. En primer lugar, los gastos adicionales son para contener una amenaza. Se está incendiando una fábrica, hay que apagarla. Todos esos gastos son gastos adicionales. No hubieran sido necesarios sin la emergencia. En segundo lugar, vas a tener gastos necesarios para atender a la población afectada, refugios temporales, campamentos. Y finalmente, para garantizar la continuidad de ciertas operaciones estratégicas y vitales. Como vemos aquí del lado izquierdo, colapsa la línea 12 del metro en la Ciudad de México y para garantizar la movilidad en esa región fue necesario colocar una línea de metrobús paralela, ¿no? Ese camioncito que ven ahí articulado se instaló para de algún modo compensar la pérdida de movilidad para varios millones de personas en esta región. Una más, por favor. Ahora, como decía Federico el Grande, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces creamos conceptos tan grandes que resultan inoperantes e imposibles de gestionar. Aquel que intenta defenderlo todo no defiende nada. A mí me parece que tenemos que tener cuidado con seguridad humana, porque seguridad humana lo es todo, ¿no? Desde pararte y no tropezarte a la hora de bañarte en la mañana hasta que te caiga una bomba atómica. Por lo tanto, es muy importante entender que la seguridad humana, siendo tan amplio el concepto, deja de ser operativo en muchas ocasiones. Por lo tanto, tenemos que ir, como decía Jack el Destripador, por partes, seccionarlo. Una más, por favor. Ahora, el riesgo, decía yo, lo construimos intelectualmente, modelamos el riesgo. Y lo que vemos ahí es un modelo, es una representación de la realidad, evidentemente, de un niño o de una niña,
que toma los elementos más representativos de la realidad y los dibuja. Lo mismo hacemos nosotros cuando creamos modelos de la realidad. Representamos la realidad. El ser humano permanentemente está representando la realidad y para eso toma los elementos más representativos. Para un bebé o para un niño chiquitito, el rostro es lo más importante. Por eso los seres humanos son rostros con una especie de cosas que les cuelgan como manos y pies. Pero en realidad eso es lo más representativo. Es lo que para el bebé es más importante. Una más, por favor. 3 más. Modelar el riesgo es sintetizar esa realidad. Es como tomar este rompecabezas, la realidad es compleja y nuestro trabajo es tomar algunas piececitas de esa realidad, las más representativas, así como el bebé tomó el rostro de sus papás y las manitas y los pies como lo más representativo de esa realidad. Nosotros tenemos que elegir la realidad. Es construir una representación coherente. Tenemos que elegir las piezas más representativas y acomodarlas. Y esto es, como decía yo, como si estuviéramos ensamblando un rompecabezas. Eso es modelar. Modelar es representar. Una más, por favor. Modelar el riesgo significa seleccionar las piezas más relevantes de esa realidad, decíamos nosotros. Pero tenemos que entender algo. Cuando hablamos del futuro, cuando hablamos del riesgo, tenemos que reconocer que hay muchas cosas que no sabemos. Hay piezas que nos van a faltar en nuestro rompecabezas. Y esas piezas faltantes, no voy a balconear a mi amigo que va llegando, pero bienvenido. Y esas piezas que van faltando, qué gusto que estés, profesor. Y esas piezas que a veces nos faltan en el rompecabezas son muy importantes que nosotros las podamos, de algún modo, identificar. Para modelar o para actuar en escenarios de riesgos tenemos que saber lo que sabemos, es decir, qué piezas tenemos, pero sobre todo tenemos que saber lo que no sabemos, porque en esa incertidumbre es donde puede brincar la liebre y podemos sufrir graves riesgos, ¿no? Decía Paco, y es totalmente cierto, cuando vas a hacer gestión de riesgos tienes que tener un ojo al gato y otro al garabato. Tienes que estar observando la realidad y observando tu dibujo. Cómo estoy representando esta realidad y si estoy o no cerca de lo que debería de ser esta realidad, si la estoy representando correctamente. Una más, por favor. 3 más. Ahora, estas piezas de nuestro rompecabezas no tienen todas la misma calidad. Tenemos 3 niveles de calidad. Podemos construir a partir de ciencia y tecnología, es decir, datos técnicos científicos. También podemos tomar piezas de nuestra experiencia. Lo hicieron en Acapulco y les fue muy mal. Cuando quisieron representar el huracán, ellos usaron lo que tenían como representación de un huracán del pasado. A ellos nunca les había tocado un huracán con vientos tan fuertes y lo que hicieron fue representarlo a partir de su experiencia. Eso puede ser útil, pero tenemos que tener siempre mucho cuidado y, por supuesto, representamos a partir de nuestras creencias. Todos usamos nuestras creencias. El ser humano utiliza sus creencias. Una más, por favor. La ciencia y la tecnología es muy importante, pero tenemos que reconocer algo. Ni la ciencia lo sabe todo, ni yo en lo personal conozco todas las ciencias. ¿Qué significa eso? Que nunca vamos a tener todos los datos que necesitamos para tomar decisiones completitos, como quisiéramos. Pero adicionalmente, también tenemos que reconocer que nosotros solitos no vamos a poder con estos problemas de la complejidad. Un problema de la complejidad es un problema que requiere, entre otras cosas, que muchas disciplinas converjan. Por lo tanto, una más, por favor. El riesgo de desastre, al ser complejo, requiere la participación de muchas disciplinas. Otra más, por favor. 3 más. Entonces, requiere la participación de muchos saberes, de muchas disciplinas. Por lo tanto, como ni la ciencia lo sabe todo, ni yo lo sé todo, lo mejor que puedo hacer es ser humilde. Humilde para explicar con sencillez y humilde para estar tratando de entender y de aprender todo el tiempo. Cualquier persona que se dedique al riesgo y al riesgo de desastre tiene que dialogar. Y para dialogar no puede haber sabiondos. El sabelotodo estorba porque no está dispuesto a explicar con sencillez para que los demás entiendan y a aprender de los otros para poder construir en conjunto una representación de la realidad que sea útil. Una más, por favor. La experiencia es muy importante cuando hacemos gestión de riesgos, pero tenemos que tener cuidado porque la experiencia representa un momento y un lugar. Y no siempre se repiten las mismas cosas. Los acapulqueños, decía yo, ya habían vivido huracanes. No era la primera vez que estaban frente a un huracán, pero les habían tocado huracanes con mucha lluvia y poco viento. Y ahorita les llegó uno con mucha lluvia y muchísimo viento, 330 kilómetros de ráfagas de viento.
lo cual era sumamente destructivo. La mayoría de los acapulqueños no reconocían que estaban en situación de riesgo y su experiencia les hizo una mala jugada. Por lo tanto, tenemos que tener siempre mucho cuidado si es nuestra experiencia lo que estamos usando. Una más, por favor. Las creencias las tenemos todos. Todos tenemos creencias. Ya decía yo que la ciencia no lo sabe todo y todos y todas usamos nuestras creencias a veces. También cuando yo no sé de una materia, mi papá es médico, si yo me enfermo, me siento mal, voy y le pregunto. Él me pide estudios, los interpreta, los lee. Yo no conozco ciencias médicas como lo conoce, por supuesto, mi papá. Y al último no me toca más que creer en él, creer en la ciencia y creer en él. Y por lo tanto, todas y todos, tarde o temprano, acabamos del lado, dirían, de la ignorancia. Y es cierto, porque en la mayoría de los riesgos habituales, nosotros estamos del lado de la ignorancia. Aquí el problema es que los riesgos que nos encargan a nosotros no podemos dejarlos a la ignorancia. Ahí tenemos que profundizar, usar la mayor cantidad de ciencia y tecnología, usar la mayor cantidad de experiencia. Una más, por favor. Las creencias pueden ser un problema. Si yo no creo en mi gobierno, si yo no creo en las empresas transnacionales, eso puede hacer que tampoco crea en un virus o que tampoco crea en una solución. Por lo tanto, las creencias son un elemento muy importante. Una más, por favor. Y como ya les decía yo, vamos por partes. Otra más. El riesgo de desastres son daños y pérdidas del futuro. ¿Y cómo lo modelamos? Lo modelamos a partir de diferentes elementos. Otra más, por favor. El primero de ellos, de estos factores de riesgos, otra más, por favor, es el peligro. El peligro entendido como la capacidad destructiva de la naturaleza o la actividad humana. 3 más, por favor. El peligro lo vamos a conocer por su área. El peligro se manifiesta en un área. El riesgo de desastre es muy geográfico, es decir, está vinculado al territorio de manera muy sustantiva, particularmente por el área. Los peligros se expresan en un área, con una intensidad, es decir, la fuerza con la que se manifiestan, y con una frecuencia, cada cuánto tiempo se repiten. Entonces, conocer el riesgo implica, en primer lugar, comenzar por el peligro. El pivote del riesgo no es la vulnerabilidad. El pivote del riesgo siempre va a ser el peligro y su área. Una más, por favor. Y decía el doctor Zygmunt Bauman, es la musiquita para que nadie se duerme. En su libro Miedo líquido, el doctor Zygmunt Bauman nos decía que solo podemos preocuparnos de aquellas consecuencias que alcanzamos a predecir, y son esas mismas consecuencias las únicas de las que vamos a poder tratar de zafarnos. Yo he entrevistado a muchas personas en Acapulco. El doctor a lo mejor trae datos más fresquecitos, él está permanentemente en Acapulco trabajando ahorita, pero la mayoría de la gente nos dice, jamás me pude imaginar que esto podría ocurrir. Uno de los problemas más importantes del riesgo es que a veces no podemos imaginarlo. Una más, por favor. El segundo componente del riesgo son los bienes expuestos. Una más. Y son todo lo que está allá adentro del área de afectación del peligro. Seres vivos o cosas están ahí adentro y además tienen un valor para nosotros. Cualquier cosa que está dentro del área de afectación, que tiene un valor para nosotros, podemos decir que es parte del sistema expuesto. Una más, por favor. 2 más. Otra más. Ahora, los bienes expuestos los podemos dividir en 2 grupos. Los que están pegados al suelo, es decir, están adheridos, como las casas, la infraestructura o las plantas. Una más. ¿Cómo gestionamos los riesgos de estos bienes? A través del ordenamiento territorial. Si yo coloco muy lejos los bienes de las áreas de afectación de los peligros, entonces voy a evitar que se conjunten los elementos del riesgo. Una más, por favor. También puedo hacer que los bienes, otra más, que los bienes expuestos sean resistentes. Es decir, si los voy a colocar en un sitio peligroso como un puente o como el mar, tienen que ser diseñados desde un principio resistentes, es decir, poco vulnerables. Otra más, por favor. Los bienes expuestos también son los bienes de la dimensión territorial y los bienes de la dimensión social. Son dos tipos de bienes. Los bienes de la dimensión social se caracterizan porque no están pegados al territorio. Los puedes mover, personas, mercancías, vehículos, animales, menaje de casa. ¿Cómo puedes gestionar los riesgos de estos bienes? A través de los sistemas de alerta temprana, organización para moverlos, colocarlos en otro sitio. Una más. Otro aspecto importante de la exposición es que nosotros exponemos nuestros bienes porque obtenemos beneficios. 3 más. Esas personas viven en ese sitio peligroso
o exponen sus bienes porque tienen acceso a mercados laborales y de consumo, donde comprar y vender cosas y donde vender su mano de obra, porque obtienen acceso a infraestructura, agua potable, electricidad, internet y por supuesto equipamiento, escuelas, hospitales que les permiten tener desarrollo. Es decir, una más, exponemos nuestros bienes porque obtenemos un beneficio. El que no arriesga, no gana. Por lo tanto, cuando analizamos los bienes expuestos, tenemos que considerar que habitualmente están ahí porque alguien está obteniendo un beneficio y podemos encontrar alguna manera donde ese beneficio se equilibre de una manera mejor, con menos riesgos. Una más, por favor. El tercer aspecto o el tercer factor del riesgo de desastre es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad habita en los bienes expuestos. Una más, por favor. La vulnerabilidad son características de los bienes expuestos. Estas características las podemos considerar como falta de capacidades. Cuando les falta alguna capacidad de acceder a recursos, capacidad de resistir, capacidad de recuperarse, podemos nosotros identificar una vulnerabilidad. Esto es una forma más o menos sencilla de operativizarlo. Evidentemente, y seguramente el doctor Gontran nos va a platicar mejor que yo de esto, son el resultado de procesos de construcción social. Pero al momento de operarlos, los podemos identificar de esa manera. Una más, a través de la falta de capacidades. A este edificio le faltó la capacidad de resistir un terremoto por cambios de rigidez y algunos otros elementos que seguramente Mario entiende mucho mejor que yo, por eso colapsó. No tuvo la capacidad de resistir. Una más, por favor. La pobreza y la vulnerabilidad física están altamente relacionadas. Las personas pobres no construyen casas resistentes, no tienen sistemas de vida resilientes, tienen sistemas de vida poco redundantes incluso. Una más, por favor. El género, ahorita hemos estado muy cercanos a este tema en estos últimos días, qué bueno que lo estamos revisando, pero nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros pensamientos generan condiciones desiguales hacia diversos grupos y violentas incluso hacia ciertos grupos. Estas diferencias generadas en nuestra cultura por hombres y por mujeres, de algún modo también se ven reflejadas al momento de que ocurre un desastre o antes incluso. Las mujeres, por ejemplo, en muchas ocasiones no son dueñas del lugar en el que viven, viene un terremoto o no han trabajado y cuando fallece el esposo, pues quedan en una indefensión en muchos desastres, ¿no? Otra más, por favor. La vulnerabilidad es esta falta de capacidades y la podemos incluso dividir en tres momentos: la vulnerabilidad antes, durante y después. Antes del desastre, generada por muchas condiciones de desigualdad. Después, durante, hay muchas condiciones que las pueden someter a daños o a someter a violencia. Y después, las condiciones en las que estas personas quedan. Finalmente, una más, por favor. Hay otro factor muy importante que son los procesos amplificadores. Esto está vivo, no es una fotografía, es una película que cambia minuto a minuto. Una más, por favor. Están los amplificadores globales. Otra más, por favor, que conocemos en primer lugar el cambio climático. Otra más, por favor. El cambio climático que hemos visto que por lo menos en este año, combinado con el fenómeno del Niño, nos ha traído ciclones tropicales, ondas de calor, sequía, lluvias invernales intensas en Tijuana, por ejemplo, que son fenómenos que podemos prever y que están creciendo permanentemente. Pero también otra más, hay amplificadores locales. Otra más, la deforestación, que modifica la relación entre lo que llueve y lo que escurre y modifica la estabilidad de las laderas. Otra más, por favor, las islas de calor, que le damos dos, por favor, que incrementan las ondas de calor y que han incrementado las tormentas severas. Generan corrientes verticales que provocan lluvias locales y que a su vez nos provocan daños. Una más, por favor. También la basura puede provocar inundaciones, son procesos amplificadores que incrementan inundaciones en zonas urbanas particularmente, y esto es totalmente local. Otra más, por favor. Sintetizando y ya acercándome al final de mi presentación, quiero presentarles esta. Platicamos hace rato de mi ex jefe Roberto Cuas, Wepen. Este esquema lo hizo Roberto. Le damos otra más, por favor. En la cual Roberto nos decía que los peligros, cuando son naturales, no los podemos controlar. Un sismo, un volcán, un tsunami no lo podemos controlar. Sin embargo, si son antrópicos o socionaturales, sí los podemos controlar. También Roberto nos decía, en cuanto a la exposición, que si los bienes son de la dimensión territorial, es decir, si están pegados al territorio, es difícil y es costoso controlarlos cuando ya están en el lugar.
pero si son bienes de la dimensión social, sí los podemos gestionar, particularmente con sistemas de alerta temprana. También nos hablaba de la vulnerabilidad. Es costosa la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad social se puede modificar, pero es un proceso a largo plazo, implica un cambio social y un cambio en las relaciones sociales para poder hacerlo a largo plazo. Los procesos amplificadores sí se pueden gestionar, por lo tanto el riesgo es gestionable. ¿Cómo hacemos esto? Una más, por favor. Esta es la tendencia hasta que yo estoy en Senapred, no la he actualizado porque la verdad es que la tendencia sigue siendo la misma. Nosotros podemos ver varios escenarios, ¿no? Le damos una, por favor. Si las cosas siguen como están, así nos va a ir. Los daños y las pérdidas van a seguir creciendo y creciendo año tras año. Puede ocurrir, y lo estamos viendo, otra más, por favor, escenarios más catastróficos, que los peores eventos posibles se materialicen. Lo vimos en Acapulco. La pregunta era, ¿quién demonios nos dijo que nunca iba a pegar un categoría 5 en Acapulco? Utilizar la línea negra es utilizar la probabilidad, es decir, el pasado para predecir el futuro, utilizar los datos probabilísticos, pero a veces tenemos que utilizar los escenarios determinísticos peores probables. Si la probabilidad no nos decía que iba a pegar un categoría 5 en Acapulco, la posibilidad estaba abierta porque ¿quién demonios nos dijo que nunca iba a pegar? Ese es uno de los temas que todavía está en discusión. Una más, por favor. Podemos soñar y pensar que estamos bien, requete bien, 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 y eso, por supuesto, es una mentira. Pero lo ideal es movernos hacia un escenario prospectivo. Una más, por favor, que implica construir un futuro deseado y posible. Y para construir un futuro deseado posible, le damos una más, es necesario actuar sobre los factores del riesgo de desastre. Tenemos que reducir los peligros, los bienes expuestos, las vulnerabilidades y los procesos amplificadores de manera sostenida y permanente. Crear este conjunto de acciones coherentes entre sí, factibles, que reduzcan las causas que provocan peligro, exposición y vulnerabilidad y que los están amplificando permanentemente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer desde la gestión del riesgo de desastre. No es sencillo, es difícil, pero me parece más grave que perdamos una ciudad cada vez que nos impacta un huracán. No podemos estar perdiendo ciudades completas de 1 millón de personas cada año y nos está comenzando a suceder. Una más, por favor. Esos son mis datos. Les agradezco su atención y ofrezco disculpas por el tiempo. Gracias. Muchas gracias, maestro Luis Eduardo. Todavía no terminamos, o sea, todavía vas a poder participar. Como bien lo platicaba Luis Eduardo, lo habíamos visto, el riesgo a final de cuentas es algo a futuro, es algo que no ha sucedido. Por lo tanto, la clave o el eslabón principal de todo lo que estamos viendo, lo que estamos compartiendo, pues va a ser la planeación. Si nosotros planeamos con anticipación, por supuesto, con todos los mecanismos de conocer primero qué es a lo que nos enfrentamos, pues podemos reducir totalmente estos riesgos. Y la parte de, platicabas mucho, Luis Eduardo, de que la gente, pues de repente no conoce o no sabía que algo iba a ocurrir. Y es parte de la percepción social del riesgo que el doctor Gontrán seguramente nos platicará, pero hemos identificado que a las personas, pues nos da, la verdad es que nos da miedo lo que nos cuentan o lo que nos imaginamos, o por el contrario, no nos da miedo lo que no nos imaginamos o lo que creemos que nunca nos va a pasar. Entonces es parte, y esa parte de un sesgo social que es justamente la percepción de lo que nos puede o no ocurrir. Dentro de esta parte de la realidad, y hoy una realidad muy tangente, una realidad muy tangible, perdón, en el día a día es la tecnología. La tecnología hoy tiene que ser una herramienta para la gestión de riesgos. Hay muchos mecanismos, hay especialistas, pocos como lo es Mario en este momento, y él nos va a platicar justamente de capturas de la realidad con la parte tecnológica y algunas herramientas. Mario, te agradezco mucho que nos puedas compartir cómo podemos vivir el día a día esta realidad que es la tecnología de la mano con dos áreas de especialidad muy importantes, la ingeniería civil por la parte de estructuras y por supuesto la tecnología. Claro, muchas gracias, Paco. ¿Puedo comentar solo algo rapidísimo? Me gustaría que alguien nos pueda ayudar del staff con recabar algunas preguntas del auditorio, que las puedan ir recabando y me las pueden compartir para en su momento írselas compartiendo aquí a los especialistas y a través de las transmisiones en medios digitales, y también alguien me ayuda con esa condición, por favor. Muchas gracias. 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 Bien, ya escuchamos que el riesgo es una condición probabilista.
Es una condición que es de un futuro negativo y lo que estamos ahorita, por eso estamos reunidos aquí, estamos estudiando la seguridad, que es de cierta manera un futuro positivo. Y dentro de todas las variables que van construyendo el riesgo, hay algo que es muy importante y que son las creencias de las personas. Cada persona tiene cierto nivel de creencias o tiene umbrales de subjetividad. Para poder mitigar esos umbrales de subjetividad y conocer adecuadamente cuáles son las condiciones de peligro y a su vez mitigar las vulnerabilidades, necesitamos tener una captura de la realidad adecuada. Y quiero ponerles dos ejemplos que utilizamos mucho en ingeniería civil. Los ingenieros somos como una especie de psicólogos que sabemos un poquito de física, un poquito de estadística, un poquito de matemáticas, porque la gente acude a nosotros para que les demos certeza de que sus obras van a estar correctas, que van a resistir los sismos, que van a estar tranquilos viviendo en un lugar donde los problemas se quedan afuera. Entonces las comunidades, todas las comunidades requieren mitigar sus vulnerabilidades ante los peligros y también ser resilientes. ONU nos dice que la resiliencia es la cualidad de mantener la continuidad, ya sea continuidad de operaciones o cualquier continuidad, después de una condición de catástrofe o crítica, además de contribuir positivamente a la adaptación y a la transformación. Siguiente, por favor. Por lo tanto, si queremos continuar con un futuro positivo, necesitamos, cuando estudiamos dentro de la ingeniería, en este caso el ejemplo, las vías terrestres, necesitamos considerar cuáles son la importancia de cada una de ellas. Por ejemplo, este ejemplo que traigo es de la autopista México-Acapulco. Tiene un tránsito promedio diario anual de 81,000 vehículos. Quiere decir que está pasando un vehículo por segundo en esa autopista. Y esa autopista recaba 1,825 millones de pesos anuales. Es una importantísima vía de comunicación y sobre todo de ingresos para el gobierno. La siguiente, por favor. Y en ella hay muchos peligros que provocan riesgos. Uno de ellos es el deslizamiento de laderas. ¿Y cómo lo estudiamos? Desde luego tenemos una perspectiva que nos da nuestro ser intrínseco humano, que es verla desde abajo o subirnos a la ladera para ver cómo se está comportando. O la otra, siguiente, por favor. Hacer uso de la tecnología y hacer lo más pequeño que se puede ese umbral de subjetividad. Aquí podemos ver un dron LIDAR. Es un dron que tiene un radar LIDAR que dispara rayo láser y va capturando todo lo que existe. Captura vegetación, va capturando el terreno, va capturando las casas y posteriormente, siguiente por favor, nos permite tener una visualización especial y tridimensional de todo lo que hay por ahí. Se tiene que hacer un plan de vuelo, desde luego no se puede volar así de simple. Han visto en National Geographic que hacen estudios de arqueología con estos drones o con aviones, pero todo tiene sus detalles. Siguiente, por favor. Con estos estudios podemos tener una visualización diferente del terreno porque hacemos a un lado las casas, hacemos a un lado la vegetación y podemos quedarnos con la topografía tal cual. Esa topografía nos puede dar indicios si alguna vez hubo algún deslizamiento o hay probabilidades importantes de que se deslice. La siguiente, por favor, el terreno. Y con ello podemos hacer estudios detallados de riesgo para los cortes o los terraplenes de una carretera y que ésta no falle. Siguiente, por favor. También los drones o todos los sensores que tenemos nos permiten capturar la realidad actual de los puentes, ya sea cómo vibran, ya sea de tensado de los cables, como es este que es el puente Mezcala,
si es que hay detención en alguno de ellos, si hay alguna deformación especial. Siguiente, por favor. Y también toda la red sísmica de México nos permite hacer estudios muy particulares del riesgo sísmico. Esto es, cómo puede temblar y las características del sismo que van a afectar a la vialidad. Siguiente, por favor. Tomamos también datos geológicos y podemos hacer un análisis de deslizamiento de laderas o de riesgo de deslizamiento de laderas utilizando diversos métodos, como por ejemplo el Mora-Barson, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos una imagen de cómo el dron nos va ayudando y va capturando áreas de captación hidráulica para la evaluación de las alcantarillas y los puentes. Siguiente, por favor. Y cuando nosotros llegamos en la carretera o pasamos por ahí, vemos algo así como se ven en las imágenes. Pero ya con la visión de los drones, podemos pasar a la siguiente. Ya tenemos una visión totalmente diferente de qué es lo que está ocurriendo. Si es que hay formaciones especiales de escurrimientos o nuevos, o se están conformando o se están reforzando los que ya existen. Siguiente, por favor. O aquí, como se puede ver en la imagen, hay zonas que fueron deforestadas por algún evento hidrológico y pueden causar riesgo dentro de la autopista, ¿no? Siguiente, por favor. Ya con ello podemos formar, mediante los sistemas de información geográfica, puntos especiales donde debamos mitigar la vulnerabilidad ante deslizamiento. Y podemos pasar a la presentación 2, por favor. Y el siguiente ejemplo que quiero mostrarles es, un poco atrás, por favor. ¿Esa es la primera? Ah, ok, bueno, siguiente, por favor. Bien, como les decía, la captura de la realidad no solo aplica para las vías terrestres, también la podemos utilizar para los edificios. En este caso es para edificios históricos. Es el templo de Santa Anita, el cual fue capturado con fotogrametría y después bajamos una nube de puntos. Siguiente, por favor. Este es el templo por el exterior, captado con drones LIDAR, que generan nubes de puntos, los cuales nos permite tener una captura tridimensional de la geometría. La siguiente, por favor. Y para garantizar que todas estas capturas de datos puedan tener un orden y podamos mitigar adecuadamente la vulnerabilidad y en consecuencia el umbral de subjetividad y mejorar el conocimiento, estamos implementando la tecnología BIM o la metodología BIM para modelar información. BIM significa Building Information Modeling. Es modelar la información de los edificios. Y para la gestión de riesgos tenemos tres grandes conceptos. El primero, dentro de las dimensiones BIM, la dimensión 1, 2 y 3, tenemos la captura de la realidad y la gestión prospectiva del riesgo. Esto es, vamos a revisar, a conocer cuáles son las condiciones de peligro y mis vulnerabilidades para poder modelarlas. Posteriormente, en las etapas 4, 5 y 6, es una gestión correctiva del riesgo, donde con la información modelada podemos corregir lo que desde luego ya está construido y necesitamos mitigar esa vulnerabilidad para que la probabilidad de riesgo se mitigue. Y finalmente, la dimensión 7 es una gestión reactiva correctiva del riesgo. Son términos un poquito especializados, pero con esto quiero compartirles a ustedes que hay metodologías muy robustas de captura de la realidad y computacionales, las cuales nos permiten hacer que el riesgo se mitigue o se maneje adecuadamente. ¿Cómo es? En mi caso,
Yo veo al riesgo, porque cada quien tiene visiones diferentes de lo que es el riesgo, y eso es excelente porque nos permite tener una transdisciplinariedad en la atención del riesgo. Para mí lo más importante no es el peligro, sino para mí lo más importante es la vulnerabilidad dentro de la ecuación del riesgo. Y con ello, si yo quiero mitigar mi vulnerabilidad, necesito de un equipo grande y de especialistas. Siguiente, por favor. Que sea un equipo transdisciplinario. Y ese equipo transdisciplinario, junto con la tecnología y el conocimiento del peligro, nos va a permitir, siguiente por favor, mitigar el riesgo y, en mi caso, generar gemelos digitales y smart cities. ¿Para qué? Siguiente por favor. Porque hay algo que le llaman Build Back Better, que es reconstruir mejor. Todas las ciudades necesitan, iniciamos la plática con resiliencia, todas las ciudades necesitan ser resilientes. Por lo tanto, necesitamos tener una cultura del riesgo y sobre todo una cultura de la resiliencia. ¿Por qué? Porque una comunidad resiliente es una comunidad sustentable, ¿no? Me gustaría que el doctor Gontran pudiera continuar para que pudiera haber una mejor intervención de todos. Muchas gracias, Mario. Justamente, un aplauso, por favor. Bien interesante cómo unimos dos disciplinas, la gestión de riesgos por un lado y la tecnología. Hoy el uso de aeronaves no tripuladas, los drones, no solamente son para una condición recreativa o videográfica, tienen que ver con mucho hoy con la condición de tanto seguridad pública como de gestión de riesgos de desastres. Les comparto, por ejemplo, en lo local, se llevan a cabo aquí en Querétaro todo este tipo de levantamientos de fotogrametría, que es pues una foto con la realidad en el momento y en varias dimensiones de lo que podemos estar estudiando, y con algunos otros elementos topográficos de volumetría, por ejemplo, en donde lo podemos usar en el día a día y que nos sirve mucho es en la condición pluvial. Podemos hacer un análisis totalmente de la infraestructura pluvial para cuando llueva saber la capacidad que tiene esa infraestructura de soportar justamente los escurrimientos. Y por supuesto dándole la bienvenida al doctor Gontran, que por supuesto no fue culpa de él, sino pues fue parte de las condiciones de la carretera 57, que hoy ya todos conocemos lo que sucede en ese tramo justamente de la Ciudad de México a Querétaro. Doctor, muchas gracias, bienvenido a Querétaro, muy agradecido por la oportunidad que pueda estar de este lado compartiéndonos esta visión y su tema en particular, que es la especialidad de la percepción social del riesgo, cómo nos puede cambiar incluso, voy a decirlo coloquialmente, el chip a todas y todos de los elementos que conlleva una gestión oportuna del riesgo. Muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Mario. Gracias, Luis Eduardo, por estar aquí. Una gran disculpa a toda la audiencia. Pues lo voy a llevar coloquialmente, pues no me di el riesgo, ¿no? De tardar. Y se suman otras amenazas u otros peligros, como yo dice Luis Eduardo, como que el segundo piso después del centro estaba bloqueado, ¿no? Entonces, toda la salida de la Ciudad de México era por la ruta normal, que nos hace sufrir a todos. Pero ahora, planteando estos grandes escenarios, yo voy a tratar de aterrizarlo a lo más mundano. Y primero que nada, a esta linda carrera que es la seguridad humana. Y entonces, yo me gustaría reflexionarlo que ustedes, ¿por qué están estudiando seguridad humana? ¿No? Como bien lo dijo Paco, se relaciona con la gestión de riesgos, se relaciona con la tecnología, con la protección civil, por supuesto. ¿Por qué estamos estudiando esas carreras? Que ahora, a razón de 20, 30 años de su gestación, ahora son carreras frontera o transfronterizas, interdisciplinarias. Porque ahora, como bien ahorita lo estaba diciendo Mario, de una foto el especialista ve lo que quiere ver. En una foto de la realidad, en una carretera, el ingeniero va a ver la carretera, el biólogo va a ver la vegetación, el sociólogo va a ver cómo la gente no puede cruzar del otro lado. ¿Me explicó? Cada una de esas especialidades se especializaba en un tema. Ahora
el mundo no puede verse así, no puede verse sesgado. Ahora tiene que haber estas carreras interdisciplinarias, como la de seguridad humana, en la que ustedes, y como bien lo plantea su carrera, tienen que ver las causas antes de la seguridad, de la inseguridad. Ustedes no le llaman vulnerabilidades, pero en el argot que nosotros trabajamos, y como bien lo dijo Luis Eduardo, nosotros identificamos tanto los peligros, las amenazas, como después las vulnerabilidades que se contemplan como las que sí podemos transformar o que el sistema puede cambiar para reducir el riesgo y a la vez reducir las vulnerabilidades. Y ustedes son lo que hacen, ¿sí? Pero otra vez reflexionen esa pregunta. ¿Por qué estamos estudiando ahora la seguridad y ahora seguridad humana? ¿Sí? ¿Por qué? Sencillamente, porque no tenemos seguridad. ¿Por qué? Porque los modelos de desarrollo que tenemos no nos pueden asegurar una calidad de vida adecuada para todos. ¿Sí? Y entonces, ¿a quién le tenemos que echar la culpa? ¿A la tecnología? Ahorita por eso estamos hablando mucho de tecnología, sistemas de información, vemos la realidad. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros y qué estamos haciendo nosotros como mundo, como sociedad, para plantear esa seguridad? Y ahí me remito a un teórico del riesgo y de su libro La sociedad del riesgo, que es Ulrich Beck, donde plantea que nosotros estamos viviendo en la sociedad donde ya tendríamos que saber todo lo que va a pasar o todas las probabilidades de que exista un riesgo por las acciones que nosotros estamos haciéndole al mundo. ¿Sí? En su libro él plantea principalmente la problemática nuclear de Chernobyl, que fue en los años en que vivió y que reflexionó este libro, y nos plantea que nosotros estamos en la segunda era después de la revolución industrial, donde las máquinas nos ayudan a generar procesos y donde los riesgos y la seguridad humana del trabajador es la primera vez que se ponen a la orden de la sociedad y donde se plantean sindicatos, donde se plantean seguros de vida, donde se plantean que la jornada laboral no sea mayor a 8 horas, esa revolución industrial. Y nos dice, ahora nosotros en esta sociedad estamos en la revolución del riesgo o en la sociedad reflexiva, en donde fíjense bien, él nos dice, la sociedad ya sabe lo que va a suceder, ya sabe lo que puede acontecer si no hace acciones de remediación o de seguridad. Entonces él dice, nosotros ya deberíamos de controlar el riesgo porque ya sabemos lo que va a suceder. Y es así, lo podemos controlar o lo hemos controlado. El riesgo en todas nuestras categorías. Desde pasar la calle nosotros generamos una decisión, ¿verdad? Pasamos o no, es muy rápido el carro que viene, decido pasar, decido esperar el semáforo. Entonces, cada uno, como bien también lo decía Paco, primero planificamos y después aumentamos o reducimos nuestros riesgos con las decisiones que generemos, ¿verdad? Pero así a la vez, una empresa, un país, tomando unas decisiones, plantea riesgos que a lo mejor no podemos manejar. Pero en la teoría de Ulrich Beck ya sabemos que eso va a tener consecuencias. Y que en esos procesos ahora sí entramos estas carreras transdisciplinarias como la protección civil, la gestión de riesgos, con todas estas herramientas, por supuesto. Pero al final, nosotros no deberíamos de estar aquí si se siguieran las reglas adecuadamente. Esa es la verdad. No existiríamos los riesgólogos ni los de seguridad humana. Si todos tuviéramos el derecho a la calidad de vida, derecho a la vivienda, derecho al agua, ¿para qué nos necesitarían? El problema es que los modelos de desarrollo no nos pueden generar esa seguridad. ¿Sí? Y ahora sí, empecemos a generar carreras donde no solamente, y bien lo dijo Luis Eduardo y también Mario, en el sentido de que los ingenieros tienen que ver cuestiones físicas, tienen que ver cuestiones estructurales, pero ahora también tienen que ver cuestiones sociales. Así ustedes es lo mismo. No pueden quedarse solamente con una visión de la protección civil que tienen los libros, sino tienen que empezar a dialogar porque a ustedes también les toca transformar las políticas públicas que no están adecuadamente. Así como ustedes sufren esta carretera que ya lleva ¿cuántos años construyéndose?
toda la vida, ¿no? Así en los otros estados existen carreteras históricas y que no hacemos nada por transformarlo. Y sigue incrementándose el riesgo a esa carretera, pero también la reducción a otros ingresos que tenga el Estado que le está aportando a esa carretera que nunca se acaba. ¿Sí? Y entonces, ahora me voy al planteamiento más mundano. ¿Quién no pierde tiempo por esa carretera que está a la mitad, al 50% de su capacidad, en el mayor de los casos? ¿Cuánto perdemos económicamente, de tiempo, socialmente, por esa cuestión? Pero nadie lo ve, porque como bien lo decía Luis Eduardo y también Mario, hay una visión que nos dice Giddens, un antropólogo que también trabajó el tema de riesgos, que nos dice que nosotros generamos una visión de invulnerabilidad, que es, no me va a pasar. A los demás les pasa, pero a mí no. ¿Sí? Así como una persona que quiere pasar la calle y dice, no me van a atropellar si paso corriendo, su decisión es esa. Y a eso le llama Giddens la invulnerabilidad. Así como una empresa que dice, no le pongas este tipo de cemento, no recubras, no pongas este tipo de cables, no me va a pasar a mí, a mi edificio no se va a caer, mi edificio no se va a quemar, no se va a incendiar, no le pongas extinguidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, ahí vamos a diferir a lo mejor con Luis Eduardo, bueno, en algunos casos hemos diferido, el planteamiento es que la construcción, el diseño no está mal hecho, la ejecución es la mal hecha, ¿sí? Por ahorrarnos costos, por ahorrarnos dinero. Y entonces lo que realmente ahorita está imperando en el mundo es cuál es el menor costo para incrementar mi ganancia. Y ahí es donde entra la gestión de riesgo y la seguridad humana. Porque vale más un peso que una vida humana. ¿Sí? Y ustedes lo pueden ver, y ahorita hablando del huracán Otis, donde actualmente yo colaboro en Naciones Unidas, en el programa de Naciones Unidas, estamos llevando la coordinación de 11 mesas para la recuperación y hemos dado cientos de recorridos o varios recorridos, y sí, vemos que las estructuras que también nosotros, yo soy de carrera de geógrafo, también pedimos a ingenieros para que vayan a ver, vayan a analizarlo, no somos todólogos, y para que reflexionemos en conjunto. Y nos damos cuenta que sí, el problema no fue estructural, los edificios, los hoteles están ahí parados, pero las estructuras envolventes, como las ventanas, como los ventiladores, esos no estaban realmente fijos y son los que se desprendieron, o sobre todo de las casi 275,000 casas o viviendas que existen en el puerto de Acapulco, la mayoría se les volaron sus techos porque sus techos eran de lámina, ¿sí? Y como bien dice Luis Eduardo, sí, vas y platicas con ellos y decían, la lluvia no fue tanta, en otros huracanes ha sido igual o mayor en otros huracanes, en Otis no fue. Lo que sí fue más, hubo más fuerte, más violento, fue el viento, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros decimos, bueno, pero los hoteles y las ciudades se tienen que calibrar o tienen que plantear ciertos umbrales de viento. Y cuando vemos el umbral de viento que se debería de construir en la ciudad de Acapulco, era de 140 kilómetros por hora. En Cancún se solicita ahora 300 kilómetros por hora o 250 kilómetros por hora. Como una medida emergente, se tomó esta magnitud o esta intensidad de viento para Cancún y ahora se están planteando reglas o normativas de construcción para Acapulco con la intensidad de 240 kilómetros por hora. Y entonces podríamos decir, excelente, la gestión de riesgo vio un desastre y ya reflexionó y generó una propuesta nueva para reducir el riesgo. Sí, pero lo subyacente que también ustedes ven, y es decir, las causas del riesgo, es que los hoteles ni las casas estaban para la intensidad de 140 kilómetros por hora.
¿sí? Tenían una calidad para resistir de menos de 100 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, ahí es donde diferimos con Luis Eduardo, porque decimos, entonces el huracán no fue el que causó el evento. Realmente, si hubiesen, o la intensidad del desastre del huracán no hubiese sido tan grande si las autoridades y las normativas estuvieran de acuerdo y se hubiese construido con la intensidad de 140 kilómetros por hora esos hoteles. Y por eso, irónicamente, los hoteles que quedaron en pie y con menos daños son los más viejos, ¿sí? Los de 40, 30 años. Los que tienen 20 años, que no siguieron ni esas reglas normativas, son los que tienen mayor riesgo. Y ahí es donde ustedes entran también. Porque si ustedes ven las normativas y las pasan de alto, ustedes también están construyendo el riesgo, ¿sí? Y eso es algo que nos debería llenar de orgullo los que somos riesgólogos y a la vez de preocupación, porque nos deben de tomar en cuenta para tomar las decisiones de la construcción y de las seguridades de la sociedad, pero a la vez es un compromiso moral, ético, seguir con ellas. Y entonces, obviamente, tapamos ese error que tuvieron esos constructores de no haberlo hecho adecuadamente en su momento y ahora salimos como héroes. Y ese es el problema de la gestión de riesgo a veces, que no subsanamos los errores anteriores o como bien lo decimos, las vulnerabilidades estructurales, ¿sí? Porque ahora ya está la norma, excelente, y dice, por favor, ahora construyan no con 140 kilómetros por hora como debería de ser Acapulco, ahora le vamos a aumentar 90 kilómetros por hora, 240, 250 kilómetros por hora. Excelente, pero ahora es revisar que eso se dé de letra por letra. Y ese es el problema. La normativa va a estar como las otras 20 que tenemos y que son excelentes para México. Pero ¿quién le da seguimiento a que se cumplan esas normativas? Y ahí deberíamos de entrar nosotros como licenciados en protección civil y seguridad humana. ¿Sí? También como gente de derecho, porque es normativa, leyes, etcétera, etcétera, pero me aburren a mí las leyes y me gusta más la acción con los colegas de protección civil, ¿no? Que también eso es algo muy importante. Muchos de nosotros entramos desde la visión de la prevención porque pensamos que la planificación, la ejecución adecuada es la solución para la reducción de riesgo. Pero nos damos cuenta, y desafortunadamente la sociedad, si seguimos buscando el mayor incremento de ingresos y no el mayor incremento de la seguridad, va a haber mayores desastres. Y eso nos lo marca también los escenarios de cambio climático. Y a mí me gusta también reflexionar algo. Antes los escenarios de cambio climático no solamente era decir, va a aumentarse 2 grados o la precipitación en algunos lugares va a aumentarse. Antes no se veía así el cambio climático. Antes se planteaba en las vertientes económicas y sociales también. Y decía, el cambio climático plantea un incremento en los grados de temperatura, en la precipitación, pero también un menor grado de compaginidad o de coordinación o de colaboración entre países. Y los países de renta media bajarán su economía, ¿sí? El escenario B es A1, A2, B1, B2, y el escenario B1 decía que también iban a incrementar los grados de temperatura y precipitación siempre y cuando iban a disminuir el incremento no a 2 grados, sino a 1 grado o la precipitación menor, si los países colaboraban entre sí y las economías crecían. ¿En cuál creen escenario estamos? ¿En el A o en el B? Pues bueno, sí sé si hubiera, pero realmente nos estamos acercando al A, donde los países no son colaborativos y los países económicamente estamos reduciendo nuestros ingresos y nuestro poder interno bruto. ¿Sí? Entonces no lo veamos el cambio climático solamente como algo físico de que se incrementan los grados y se incrementa la precipitación o las lluvias o disminuyen en algunos casos las lluvias, sino cuáles son los escenarios económicos, sociales, donde nos plantean que tenemos que crecer, pero sobre todo, ¿cómo vamos a crecer? En el último foro internacional económico,
nos dicen que en los próximos 10 años, perdón, los desastres van a incrementarse, pero las crisis ambientales también van a incrementarse. Es decir, va a haber pérdida de biodiversidad, va a haber una alta deforestación, una alta desertización que va a generar posteriormente desastres por fenómenos naturales. Pero también nos dice que va a haber crisis en la economía y que va a haber crisis familiares de que no podamos sustentar la economía de las familias. ¿Sí? O sea, vuelvo a la reflexión, no veamos todo al nivel macro. ¿Sí? O no solamente ese es el escenario que tenemos que ver. Obviamente, cuando estamos diciendo que va a haber deforestación, desertización, los cultivos van a reducirse. Los alimentos van a estar restringidos o van a disminuir su producción. Y entonces no va a haber la sostenibilidad familiar a nivel global o a nivel mundial. O sea, se va a incrementar la hambruna. Y eso también nos va a tocar como protección civil y seguridad humana. Porque ustedes a lo mejor lo están viendo desde esta visión de la empresa que me va a contratar, que le voy a decir aquí tus extintores, aquí tus mangueras, yo soy el responsable. No, hay otro mundo también donde estamos en una crisis por el agua y crisis por los alimentos. Aquí no sé cómo les va en Querétaro, pero en la Ciudad de México, ¿cuándo nos acabamos el agua? Junio, ¿no? Junio. Estamos en la misma. O sea, y por eso regreso a Giddens y la invulnerabilidad, o también le llama el cocún que nos ponemos, el huevo, el cascarón que nos ponemos para protegernos, y decimos, junio, si estamos a marzo, todavía tarda en que no haya agua, entonces me baño mis 20 minutos, mis 30 minutos, ¿no? Diarios. Y entonces, cuando se acerque junio, vamos a empezar a decir, no, pues el gobierno tiene que hacer algo. ¿Sí? Y vienen elecciones, entonces que el gobierno haga algo, ¿sí? Pero obviamente no estamos pensando si nosotros pudimos haber hecho o reducido al menos en cierto grado esta escasez de agua que va a haber y que ya está anunciada. Claro, y regreso al planteamiento, no es solamente ver ese escenario de escasez de agua, sino reflexionar las causas de por qué va a haber esa escasez de agua, ¿sí? Y cómo remediarlas. Obviamente es un manejo de cuenca de varios estados, de varios municipios, limpiar el agua, generar ciclos del agua, perdón, o agua circular, economías circulares, donde podamos reciclar el agua que estemos ocupando en el mayor extremo. Pero obviamente no hay programas, no hay sistemas que nos puedan ayudar a hacerlo en un corto tiempo de aquí a junio, ¿verdad? Pero entonces, como bien lo decía Luis Eduardo, perdón, nosotros tenemos que cambiar poco a poco y la sociedad tiene que hacer ese cambio en la visión generacional. A nosotros ya nos tocó luchar, pero ustedes también en una visión donde va a haber la mayor escasez de agua del mundo. Así como dicen, la liguilla va a tener los mejores países, la liguilla y el mundial va a tener el mayor número de personas, el mayor número de partidos. Aquí es lo mismo, ustedes van a ser la generación con mayores crisis ambientales y sociales a nivel global e históricamente. Y eso se les va a juntar. Entonces, por eso yo digo que como licenciatura en seguridad humana deben de pensar en otros escenarios, pero sobre todo en cuidar lo que tenemos y en la transdisciplina. Con eso acabaría. Gracias. Interesante lo que nos comparte el doctor Gontrán, ¿verdad? De repente era Gontrán. Fíjense que tiene mucha razón y si logramos analizar el que conforme van pasando las cosas, vamos incorporando, vamos estudiando y por eso se generan hoy especialidades específicamente en la seguridad humana. Y después hemos visto que de moda, hace algunos años, más que de moda, se incorporó a la parte de la gestión de riesgos la famosa y tan mencionada resiliencia. La parte de la resiliencia
nace justamente porque ocurren cosas o porque ocurrieron cosas en realidad. Y es ahí el momento en donde pues nos da la oportunidad de planear, porque no podemos ser resilientes si nunca nos ha ocurrido nada. No podríamos tropezarnos con la misma piedra si nunca nos hemos tropezado con una sola piedra. Entonces, en realidad, la parte de resiliencia tiene hoy, hace este vínculo entre todo lo que nos acaban de compartir los tres, porque es justamente cómo la sociedad vamos aprendiendo y vamos viviendo las condiciones que nos van ocurriendo. Y en materia de gestión de riesgos, siempre en la parte social genera esa, no quiero decir incertidumbre, pero genera esa molestia o la falta de invertir en gestión de riesgos. Voy a poner invertir, puede ser en cuestiones físicas para reducir justamente la vulnerabilidad física de un edificio o de un establecimiento. También es invertir en la parte intelectual, en la parte científica, en la parte subjetiva y no tangible de cómo podemos reducir estos riesgos. Temas de protección civil y gestión de riesgos siempre cuesta mucho esta inversión porque como nunca o esperamos no utilizarla, es por eso que nos cuesta esa inversión y la vemos como un gasto. Es como ese aditamento de cocina, así lo decía yo hace unos días, que tenemos guardado en el cajón y si nunca lo usamos, pues se nos hizo un gasto innecesario. Pero en temas de gestión de riesgos esperamos nunca utilizarlo. O sea, esperamos que si hacemos construcciones con un enfoque de gestión de riesgos, si hacemos una planeación urbana, un desarrollo territorial, un ordenamiento territorial, y nunca ocurre nada y decimos, ¿para qué planeamos tanto si no nos ocurrió nada? Pero realmente el resultado de que no nos ocurra nada es justamente esa planeación y esa parte de previsión y prever lo que nos puede ocurrir. En temas, por ejemplo, decía el doctor Gontrán, en temas de un extintor, ¿no? Yo les digo, yo quisiera que en ningún lugar o ningún establecimiento tuviera un extintor y me dicen, Paco, ¿cómo se te ocurre decir eso si tú eres el director de Protección Civil? Les digo, es que tener un extintor no nos va a prevenir en lo absoluto un incendio. ¿Cómo vamos a poder llegar a un mecanismo preventivo? Pues generando una previsión en las instalaciones, tanto estructurales, eléctricas y de gas, para no llegar a tener un incendio, hablando específicamente de los extintores. Y así podríamos irnos con cada uno de los elementos de la gestión de riesgos para la edificación, para la planeación y demás, para que no nos pueda ocurrir nada. Y pues sí, evidentemente las crisis de lo que va ocurriendo van más allá de lo que nosotros podemos pensar. El tema de un huracán, el tema de una sequía, no solamente es que el huracán se va a llevar las estructuras, no solamente es que la sequía nos va a hacer falta el agua, es todo lo que conlleva esa parte colateral, toda la crisis social que se va a generar después de una crisis física, por así decirlo, en ese sentido. Sin más, y me lo permiten, si hay alguna pregunta que nos haya podido compartir el auditorio, en la parte de redes sociales estaba yo acá viendo la transmisión y va a comentar algo Luis Eduardo y cerraría yo con una pregunta, una consulta que me gustaría hacerle a los tres. Como dicen los diputados, por alusiones personales. Atendiendo un poquito al tema de Acapulco, a veces nosotros reaccionamos al riesgo al que más le creemos. Y seguramente Mario nos podrá confirmar mejor el tema. Acapulco ha estado amenazado desde hace mucho tiempo por un sismo de la brecha de Guerrero. Y digo desde hace mucho tiempo porque desde el último sismo está amenazado. No porque haya incrementado la amenaza, simplemente porque la hemos creído más. Acapulco tiene un reglamento bastante bueno en términos de sismoresistencia. Digo, yo como ingeniero civil soy geotecnista y por eso pido que Mario, que él es estructurista, a lo mejor no lo pueda comentar. Y efectivamente el reglamento de construcciones de Acapulco consideraba velocidades de viento muy bajas, seguramente porque no creíamos que pudiera impactar. Y por eso yo hacía la pregunta, ¿quién demonios nos dijo que nunca iba a impactar? Y aquí, en vez de discutir con Gontran, le voy a dar la razón, porque además fue mi profesor y lo respeto porque está más viejito que yo. Tienen toda la razón. O sea, podemos crear una norma muy buena y no cumplirla. Entonces éramos muchos y parió la abuela. Primero, nuestro reglamento consideraba una peligrosidad menor que la que realmente existía en Acapulco. Y en segundo lugar, por si fuera poco, esa reglamentación baja tampoco se cumplía. Y bueno, si Mario quiere comentar algo, porque ya lo metí a la bronca también. Gracias.
Claro, muchas gracias. Me gustaría que pudiéramos poner la presentación 3. Es que hay unas imágenes interesantes que quisiera mostrar. Más adelante, por favor. Más adelante. Bien, bueno, a ver, un poquito atrás. ¿Podemos apagar las luces aquí, ¿verdad? Claro. Bien, es breve. Miren, Acapulco en 1928 estaba así, casi vacío, y la construcción de de todo el turismo, bueno, todo el sistema turístico está así en 2020. Adelante, por favor. Desde luego, los reglamentos han estudiado mucho el sismo, estudiaron los vientos. Seguimos adelante, por favor. Bueno, los vientos que están por ahí. Siguiente. Más adelante. Bueno, siempre ha sufrido Acapulco el sismo. Más adelante, por favor. Quiero rescatar unas imágenes. Más adelante, por favor. Otro poquito más adelante. Hice una revisión por sismo de decir, bueno, eran vientos terribles. El viento era capaz de destruir a las estructuras de concreto. Bueno, haciendo una revisión sísmica, el cortante basal es de 1200 para un edificio determinado, es de 1200, 1300 toneladas de empuje por sismo, digamos. El sismo está empujando al edificio. Y el viento, con toda la presión y las velocidades que tuvieron en ese día, solo es de 136 toneladas, es la décima parte. Entonces, la forma como nosotros vemos o interpretamos a la naturaleza en cuestión de peligros, debemos de estudiarla aún más. Siguiente, por favor. Bueno, la estructura de concreto, como bien dijo Gontran, quedó muy bien. Siguiente, las estructuras que fueron sensibles al viento fueron principalmente las que eran cubiertas curvas, las que eran cubiertas a dos aguas quedaron no tan dañadas. Esto es, aún con un reglamento que no consideraba velocidades de viento muy elevadas, algunas estructuras se salvaron por su geometría. Esto es, probablemente no debamos de luchar totalmente contra la amenaza. Esto es, no voy a construir un búnker gigante para resistir esas fuerzas de viento, sino más bien tenemos que diseñar con más inteligencia, ¿no? Tenemos que ocupar todas las herramientas de inteligencia que tenemos para poder mitigar esas vulnerabilidades y mitigar a su vez el riesgo. ¿Es cuánto? Muchas gracias, maestro Mario. Si me lo permiten, voy a leer de 3 en 3 preguntas que nos hace el auditorio aquí presente y algunas más de la transmisión digital. Y nos dice Javier y José, que tienen que ver un poco más, estas preguntas querían enfocar a Mario, que dice, los sistemas actuales, científicamente hablando, ¿qué porcentaje de eficacia tienen para la prevención de dichos desastres? En este caso mencionan naturales, de origen natural, y qué más tipos de siniestros se pueden prevenir con los avances tecnológicos actuales, y cuáles siniestros son los más difíciles de atender o prevenir aún con estos avances tecnológicos actuales. No sé si nos puedes compartir un poco de eso, Mario. Claro, sí, en México la ingeniería sísmica es una de las ingenierías más avanzadas del mundo. Entonces, tenemos reglamentos muy bien hechos. El problema no es, como decíamos hace un momento, el problema no es el reglamento, sino el problema es cómo construimos. Si construimos edificios con grandes volados, con vulnerabilidades estructurales muy grandes, cualquier sismo, aunque le apliquemos el mejor reglamento, va a hacer que falle el edificio, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en nuestros estudios de ingeniería sísmica, estamos estudiando una era geológica muy pequeña. Esto es, tenemos registros sísmicos, no sé, de hace 100 años o 120 años, pero la Tierra
se ha estado moviendo desde hace millones y millones y millones de años. Entonces no podemos comprender con precisión cómo se va a mover la Tierra en cuestión del suelo o cómo va a soplar el viento. No lo podemos contemplar adecuadamente porque nuestra visión estadística es muy pequeñita. Aún así, lo que nosotros estamos construyendo tiene factores de seguridad. Los reglamentos nos piden un factor de seguridad de 1.4. Significa que tiene que llegar un evento crítico, ya sea un sismo, viento, una carga especial, un vehículo, y tiene que estar ahí 1.4 veces, digamos, mínimo. En puentes es 2.1 para que llegue a condiciones críticas, ¿no? Entonces, la resiliencia sísmica que en ingeniería se ve es que la estructura se comporte después de un sismo o durante un sismo adecuadamente para que inmediatamente se pueda volver a ocupar en estructuras como estas, como las escuelas, las estructuras de seguridad, existe, pero en las casas no se exige tanto. Entonces, lo que nosotros necesitamos como ingenieros, como arquitectos, como ciudad, como comunidad resiliente, es comprender el riesgo, no construir inadecuadamente y para tener una visión de ocupación inmediata. Esta es una resiliencia sísmica de ocupación inmediata. Gracias. Muchas gracias, Mario. Y para Luis Eduardo nos comparten Jorge Barrera. Voy a leer 3 para Luis Eduardo, que es de Jorge Barrera, de Elías, de Emiliano y una más en la transmisión que dice, Jorge Barrera nos comparte, en la urbanización de las ciudades en la actualidad se toman en cuenta las opiniones de los expertos en protección civil. Después Elías nos comparte cómo podemos transmitir el conocimiento necesario en materia de protección civil a las poblaciones más jóvenes. Y nos comparte Emiliano qué estrategias podrían ser útiles para cambiar las creencias populares y disminuir el riesgo de sufrir desastres en estos ámbitos. Y la transmisión en redes sociales, en digital, nos dice para Luis Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre desastre y catástrofe según el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino? Ya se me olvidaron. Bueno, desastre es parcialmente el daño, pérdida y gasto adicional. Y catástrofe es toda la comunidad sufre de algún modo los impactos. La pandemia fue una catástrofe, siguiendo estas ideas un poquito de los colegas de la Universidad de Delaware, ¿no? Entonces, esa sería la escala. En la urbanización, SEDATU, en esta administración, digo, yo no aplaudo mucho algunas cosas de esta administración, pero en SEDATU han hecho un trabajo que a mí me parece excepcional, que es crear estos vínculos entre el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la gestión de riesgos. Está por salir una guía, han avanzado bastante, se han hecho trabajos muy interesantes para poder incluirlo dentro de los procesos de análisis y, por supuesto, de los procesos de planeación y gestión urbana. ¿Qué otra más era? ¿Cómo podemos transmitirle a los jóvenes? ¿Cómo transmitirle a los jóvenes? Yo creo que hay que tener mucho cuidado, primero porque hay que transmitirlo con esperanza. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hay miedo podemos pelear, podemos huir o podemos paralizarnos. Y ninguna de estas 3 funciona, porque no se trata de que peleemos, no se trata de que quedemos paralizados, pero tampoco de que nos escondamos de esta realidad. Un poquito la inmunidad subjetiva que también Mary Douglas nos planteaba, ¿no? Hay que plantearlo con realidad, con esperanza. Hay que poner la enfermedad y el trapito. Es decir, es muy cruel decirle a la gente que nos va a cargar la tiznada y no decirles qué pueden hacer de manera efectiva. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de no ser crueles. A veces creemos que hay que transmitir miedo y lo que hay que transmitir es claridad, objetividad. Nuestros modelos no siempre van a ser los de los otros, que me parece que tiene que ver con lo que planteaban por acá abajo. Yo construyo mi modelo y escojo las piezas de la realidad.
seguramente el modelo que en esta mesa podríamos construir sería sumamente parecido para cualquier tipo de riesgo, ¿no? Tendría tal vez elementos muy similares. Y si nos faltara alguno, tal vez lo podría complementar Mario con su amplio conocimiento de la ingeniería sísmica y de la ingeniería estructural, o el doctor Gontran con los aspectos sociales, pero podríamos construir un modelo de la realidad, una representación de la realidad muy parecida tal vez. Igual y lo podríamos hacer en el aula, ¿no? O con los colegas que nos siguen. El punto es que la gente construye sus modelos de riesgo con otros ingredientes distintos a los nuestros. Hay personas que construyen sus modelos de riesgo con su experiencia, que puede ser muy limitada, con sus creencias, que algunas de ellas, todos tenemos creencias, ¿eh? O sea, eso no nos hagamos, todas las tenemos. Y qué bueno que las tengamos. El problema es que hay creencias que pueden ser favorables y creencias que no sean favorables a la gestión del riesgo. Aquí el punto es, para poder transmitirlo, tenemos que estudiar cuál es la representación personal o social del riesgo de las personas que están enfrente de nosotros. ¿En qué varía su representación a la nuestra? Por ejemplo, el caso de Acapulco a mí me llamaba mucho la atención. Me comuniqué, cuando vi los pronósticos, me comuniqué con amigos en Acapulco y me decían, es que yo no estoy en zona de riesgo. Y mi mente chocaba. Yo he estado al menos en 2 categorías 5 así de frente, el huracán Dean y Katrina. Katrina no, y Vilma. En Katrina me tocó ir después. Recibirlos. Y hasta que no lo vives no entiendes lo que son vientos arriba de 250 kilómetros por hora, ¿no? Me tocó estar en el Mahahual con el huracán Dean, categoría 5. Entonces, el punto es, la gente no lo puede imaginar. Por lo tanto, nuestro trabajo es ayudarlos a imaginarlo. Y para eso tenemos que identificar su modelo, en qué se diferencia a nuestro modelo. Y en esos espacios encontrar diálogo. No podemos imponer, por ejemplo, a la gente del volcán Popocatépetl, no les podemos imponer que es un fenómeno de la dinámica interna del planeta, geológico, ¿no? Cuando ellos piensan que es Don Goyo. Más bien tenemos que encontrar un sentido común favorable a la prevención, un sentido que respete su creencia, que tienen todo el derecho a tenerla, pero que al mismo tiempo les ayude a tomar decisiones si es que el volcán se pone loco, ¿no? Entonces, pues por ahí iría yo. Los modelos no siempre son los mismos. Entonces, parte de mi trabajo es cuestionar mi modelo, qué piezas le faltan a mi rompecabezas para poder conseguir entre mis amigos quién me puede ayudar a rellenar las piezas como profesional, pero también como profesional tratar de entender el modelo de la gente que tengo enfrente, con qué ingredientes, con qué piezas tiene, qué piezas le faltan, qué piezas están en base a creencias, qué piezas están en base a su propia experiencia, y entonces sí construir este diálogo, que es lo que deberíamos denominar la construcción del riesgo. Los fenómenos de la complejidad siempre son fenómenos que se resuelven con el diálogo, la deliberación y el buen humor también, y la esperanza sobre todo. Muchas gracias. Voy a concluir por cuestiones del tiempo con 2 últimas preguntas, una dirigida para el doctor Gontran y una más para el ingeniero Mario, maestro, candidato a doctor. ¿O ya doctor? No. Ya en el proceso. Para el doctor Gontran, ¿cuál será la mejor forma de abordar con la sociedad los temas de percepción social y construcción del riesgo? Si bien es cierto, en el estudio ya los conocemos como la parte de la guía o lo que dice toda la parte científica de esto, pero ¿cómo transmitirle desde un ámbito ya profesional y hablando específicamente hoy en la universidad, los jóvenes que están preparándose, cómo podrán abordar con la sociedad ya directamente? Porque si vamos y les decimos a la gente, no, es realmente solo la percepción social del riesgo y no le va a pasar nada, pues tenemos que llegar mucho más a fondo con las personas desde un ámbito profesional y en este caso la licenciatura de seguridad humana. Gracias. Y a veces agradezco estos espacios porque la academia es donde se nos permite pensar, ¿no? Y no limitarnos. Y primero yo diría, ¿realmente sabemos todo o podemos comprender todo? Lo digo en el saber y me remito a 2017. Yo sé que algunos no quisieran hablar para no hacer algo más escandaloso, pero recordemos en el 2017, en el sismo, no estaba público el Atlas de riesgo de la Ciudad de México. Y entonces nadie sabía qué zona de riesgo estaba.
en el planteamiento sísmico. ¿Y cuál fue la respuesta política que se nos dio? Que era secreto de Estado, porque era los tesoros de la nación. No se podía dar esa información. Ya hecha, ya construida, ya avalada por especialistas, pero no la sabía la sociedad. Entonces, ¿de qué servía? O la otra pregunta, ¿a quién le servía? ¿Sí? Entonces, primero, ahora sí, como lo decía Luis Eduardo, primero, ¿qué le falta a nuestros modelos? ¿No? No tenemos toda la verdad. Y cuando nos guardamos esa información, jamás vamos a tener o nos vamos a acercar más a esa verdad. Al contrario, y va la respuesta a la pregunta, es compartir con los demás los conocimientos que tenemos de riesgo. Y como bien lo decía Luis Eduardo, no podemos obviamente hablar en el sentido técnico o académico que podríamos llevarlo en el sentido, miren, el magma que se forja en el interior de la Tierra, sino empezar a generar un diálogo de conocimiento o como se le dice en el argot, un diálogo de saberes. Porque así como nosotros tenemos conocimiento, los demás tienen conocimiento, los otros tienen conocimiento. Y en ese planteamiento también tenía Bowman la visión del otro. Si tú quieres hablar y compaginar y construir, primero tienes que comprender que el otro no es igual a ti. Y entonces tienes que hablar un lenguaje diferente porque él tampoco es igual a ti. Entonces tienen que empezar a dialogar para tener esa comunicación. Y entonces eso nos falta mucho en la gestión integral de riesgos de desastre. Coordinación, pero sobre todo la comunicación de un diálogo de saberes, no de maestro a alumno, no de jefe de gobierno a la población en general, desde el púlpito, desde donde ustedes me digan, sino es un diálogo horizontal donde podamos decir, yo tengo esta información, ¿tú qué tienes de información? ¿Tú cómo reflexionas esta información? ¿Tú qué le añadirías a esa información? Y créanme que después de esos diálogos es cuando se construye más conocimiento, porque a veces decimos desde la academia, ya agotamos todo, ya revisé el Atlas 9000, ya revisé a los teóricos, ya revisé los modelos, pero cuando llegas a la realidad, te encuentras que un viejito te dice, pues aquí temblaba desde hace mucho tiempo antes de que pusieran esas cosas sísmicas, ¿sí? O aparte de los sismos, también se inundaba y ya nadie se acuerda. Y ese es un factor que tú no habías considerado. Entonces, cómo pasar esta información o cómo pasar a la gestión de riesgo real es con la comunicación e intercambio de información. Si nosotros nos quedamos, y eso también es una crítica a la academia, con los papers solamente inscritos o avalados por instituciones internacionales y no lo damos con los que lo construimos, porque ya la mayoría de estas nuevas solicitudes de CONACYT, de la academia, es ve y hace un trabajo social o plantea un conocimiento colaborativo con organizaciones civiles, etc., etc. Pero jamás damos la información, jamás damos el resultado final. Y eso es un error, porque así como nosotros lo construimos, ellos también construyeron ese conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Estaba la última que me hicieron llegar, que solamente fue hablando para ya concluir con esta parte de Acapulco, qué fue lo que realmente sucedió, si los materiales constructivos o la velocidad y constancia del viento. Claro, gracias. Ya, para terminar, definitivamente ambas, la ecuación del riesgo se forma por dos variables, amenaza y vulnerabilidad. Amenaza era la presión del viento, la cual no podíamos evitar, la naturaleza es, pero lo que sí podíamos mitigar era la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad de los materiales era muy alta, no son resistentes, porque son materiales no estructurales, son arquitectónicos, o sea, para eso están. Pero hay dispositivos como mallas anticiclónicas o como ciertas geometrías, las cuales pudieran haber mitigado esa vulnerabilidad, ¿no? No se mitigó y se cristalizó ese futuro de negativo del cual nos hizo mucha referencia Luis. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues con esto concluiríamos
Agradezco muchísimo la oportunidad, la invitación, por supuesto a ustedes, con la posibilidad de que hayan acudido siempre es un tema muy importante la academia, porque pues bueno, nos da, como bien lo dicen, muchas oportunidades de planear, platicar y compartir con ustedes. Agradezco, por supuesto, a la Facultad de Derecho y a la licenciatura en Ciencias de la Seguridad. Maestra, muchas gracias siempre por todo el impulso y el apoyo a esta materia de protección civil. Les agradezco a todas y todos. Muy buenas tardes. Gracias, gracias. De veras, para mí que llevo más de 20 años en la protección civil, me han dejado fascinada. Quiero decirles que me han abierto muchos panoramas que yo espero que también sirvan para alumnos, docentes y todos los que nos están viendo el día de hoy, porque efectivamente nos convertimos en unos imaginadores. O sea, cómo transmitir el conocimiento de cosas posibles que sucedan para hacer esa conciencia, ¿no? En este camino de la prevención, yo creo que es muy importante. Así que gracias por todo lo que nos han traído el día de hoy. Les tenemos una entrega de reconocimientos para agradecerles, pues, caray, el esfuerzo de estar con nosotros el día de hoy.